¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bendiciones, bendiciones. Bienvenido a este espacio donde nuevamente nos juntamos para poder escudriñar y pedir que la palabra de Dios venga con nosotros, que la presencia de nuestro Señor Dios Padre, de su Santo Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Yeshua HaMashiach, venga a este lugar. Y no es una casualidad, te vuelvo a decir, que este día estemos de nueva cuenta reunidos en esta frecuencia. Muchos saludos, te saluda este siervo inútil e ignorante, trapo inmundo que no merece nada, que toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para venir y a empezar en este momento a pedirle al Señor que visite tu casa, tu familia. Yo no sé qué estés pasando, yo no sé qué esté sucediendo en tu casa, pero el Señor sí. Y así como decíamos en el mensaje anterior, es grande lo que está haciendo el Señor en este momento. Es grande lo que está pasando y es momento de aferrarnos a la palabra de nuestro Señor. Es que si vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a pedirle a nuestro Señor que venga y unja esta frecuencia en cualquier lugar donde se encuentre reproduciéndose, repitiéndose, ya sea en Colombia, en Argentina, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en toda la zona de Nuevo León, el norte de México, la frontera, el Valle de Texas, los que nos escuchan en Alabama, en Arkansas, que todos reciban esta palabra que es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre Rey Todopoderoso y Eterno, vengo a pedirte y a rogarte, Señor, venga y descienda esa nube de gloria, Señor. El mismo Shekinah, Señor, que descendía en el tabernáculo de Moisés. Que vengan tus ángeles, arcángeles, serafines y querubines, los mismos ángeles, Señor, que descendían para libertar a tus discípulos de la cárcel, los mismos que confundieron a los carros de los egipcios, los mismos ángeles y huestes celestiales que visitaron a los pastores cuando fue dado el aviso de tu llegada, Señor. Padre, Señor y Todopoderoso, ven ahora. Que venga ahora ese Santo Espíritu, el Santo Ruach HaKodesh, el mismo Santo Espíritu que te levantó de los muertos, Señor y Todopoderoso, Padre. El mismo Santo Espíritu, Señor, que fue en el aposento alto y tocó a los discípulos, Señor. Santo Padre, que venga tu presencia, Santo Yeshua HaMashiach, que a ti sea la honra y la gloria. Padre y Todopoderoso, en este momento, Señor, yo suelto el lazo y la red, atando todo ataque organizado, disperso y por tiempos del diablo. Suelto un espíritu de juicio, de devastación, de confusión y de vértigo en contra de todo ejército y todo rango demoníaco. Y colocamos las jaulas y las abrimos con la llave que nos ha sido dada. Y con la vara señalamos derecha donde los ángeles van a llevarse toda cosa contraria a donde el Señor Jesucristo los mande. En el nombre de Jesús, Rey Todopoderoso, para partir de este momento nos colocamos la armadura de Dios, la capa, la corona, la voz de bocina y el cinturón de la verdad. Y en el nombre de Jesús, Rey Todopoderoso y Eterno, vengo a rogarte y a suplicarte me des la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra con autoridad. Santo Padre, en este momento, Señor, vengo a pedirte por cada familia, por cada persona, toda persona que escuche este mensaje, Señor, que reciba ese toque de tu Santo Espíritu. Y, Señor, yo profetizo, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, va tocando a las personas que en este momento tengan alguna enfermedad, que tú los sanas, Señor, en tu santo nombre. Que, Señor y Todopoderoso, para que toda persona que tenga problemas de ira, de lujuria, de lascivia, Señor, sean libres. Que quite las cadenas de iniquidad, Señor, que toda persona que tenga cáncer, que tenga sida, que tenga problemas de miseria, de pobreza, de escasez, de necesidad, Señor, tú, Padre Rey Todopoderoso, rompas esas cadenas. Vengo a cancelar y a revocar toda posesión demoníaca de la tierra que se haya hecho gestado en todo lugar donde se escuche este mensaje, en todo norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Vengo ahora a cancelar esa posesión demoníaca de la tierra que haya tenido todo brujo, bruja, hechicero, santero, satanista, babalao, tatacongo, orisha, todo aquel que adora la muerte, que ha querido pactar a estas familias, a estos matrimonios, a toda persona que escuche este mensaje. Hoy en el nombre de Jesús con la espada del Espíritu yo estoy cortando toda comunicación demoníaca del exterior al interior y del interior al exterior y toda comunicación entre demonios. En el poderoso nombre de Jesús estoy ahorita en este momento, Señor, clamando de tu presencia, Padre, y suplicándote y rogándote, Rey Todopoderoso, tú exaltes tu presencia y tu santo nombre, Señor, en cada familia que hoy nos escucha. Bendice cada red social, cada teléfono, cada computadora, cada vehículo, y bendecimos toda entrada, salida, trayecto y estancia, todo lugar donde piensen en las personas que hoy escuchen este mensaje, donde hablen de ellas,
todo lugar donde haya pisado la planta de sus pies y donde vaya a pisar. Señor, a toda la gente que nos escucha en el monte, en los terrenos, en los campamentos, a todas las autoridades, Señor, en las prisiones que nos están escuchando también, Padre, te doy gracias, Señor. Bendice, Rey Todopoderoso, a toda persona que escuche este mensaje, Señor. Glorifícate, Padre, porque para ti es la honra y la gloria, Señor. En este momento, Rey Todopoderoso, doy por comenzado este mensaje. Glorifícate, Padre, que tus ángeles, Señor, Rey Todopoderoso, siempre estén activos en este mensaje, Señor, y que cada oración de cada persona suba como un olor fragante, Señor, y Todopoderoso para ti. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén, amén y amén. Hoy vengo a hablarte de este mensaje, el mensaje de lo que es el estrés. Esa palabra tan moderna que no es bíblica, pero que todo mundo habla de eso. Ya tanta gente que se ha muerto por estrés, le dio un stroke por estrés, le dio un infarto por estrés, le dio un estrés porque lo abandonaron, le dio una... Cualquier cosa utilizamos esa palabra. Pero el Señor está diciéndote hoy a ti, hermano, hermana, amigo y amiga, te está diciendo, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te preocupas por algo que yo ya arreglé? ¿Acaso la preocupación te ha sacado de algún problema? ¿Acaso la preocupación te ha sanado alguna ocasión? ¿Acaso la preocupación ha pagado tus deudas? Pues por supuesto que no. Y hoy quiero compartir este mensaje que va a resonar profundamente en muchísimos de nosotros, especialmente en aquellos que se sienten abrumados, que se sienten ansiosos, que se sienten agobiados. ¿Por qué? Porque la vida está llena de desafíos. Está llena de situaciones tremendas. Y hoy estoy trabajando en esto que Dios está diciendo y está enfatizando algo. Yo ya arreglé esto que te está angustiando. Yo ya lo resolví. El Señor está enfatizándote hoy esta palabra. Y nos está haciendo como un recordatorio divino que tan a menudo se nos escapa cuando estamos atrapados en ese caos de la lucha diaria. El Señor está hoy hablándonos al corazón de la fe, al corazón de la confianza, al corazón de la entrega, de soltarle al Señor el control de nuestras situaciones. En este mundo que constantemente pone a prueba nuestra paciencia, pero sobre todo no la paciencia, sino que nos empiezan a robar la paz. Mira, la vida nos va llevando a situaciones y momentos que nos empujan a un límite tremendo. Y nos estamos enfrentando a dificultades que parecen obstáculos que no vamos a poder superar. Pero mira nada más, estamos vivos, estamos firmes. Lo que pasa y lo que sucede es que se bloquea nuestro camino. ¿Y qué es lo que sucede? Ese demonio de incertidumbre nos pone como un estupor, como una venda en los ojos y nos nubla nuestra visión. Y cuando tenemos ese ataque, es en esos momentos que el tan famoso estrés se infiltra. Y cuando el estrés se mete, es como si entrara una contaminación, una pestilencia, algo que viene a sacudirnos a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Nos susurra dudas, nos susurra miedo, nos susurra desesperación. Chécate lo que te acabo de decir. Dudas, miedo y desesperación, y eso va a nuestros corazones, va dirigiéndose rumbo a la cabeza, pero atravesando el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a sufrir un desgasto porque estamos trabajando horas extras en nuestra cabeza, repitiendo el mismo problema, las mismas palabras, las mismas escenografías, preocupándonos por los resultados, pero sobre todo, ¿sabes qué? Empezando a cargar cargas tan pesadas que nunca debimos llevar tú y yo solos. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy tenemos que hacer un alto y acordarnos de algo. Señor, me olvidé que tu santa presencia divina siempre está conmigo. Repítelo. Señor, perdóname porque se me olvidó que tu santa presencia divina estaba conmigo. Entiende el punto, entiende esto. Hay un Dios amoroso que ya está trabajando detrás de escena, orquestando la solución. Ya está trabajando detrás de escena, sanando unas heridas. Ya está trabajando detrás de escena, trayendo paz en medio de la confusión. Y cuando te estoy diciendo que Dios ya dijo, hey, ya lo arreglé,
tenemos que estar reconociendo algo sumamente increíble. Pero analiza la palabra increíble. Increíble. Quiere decir que ya va intrínseco la fe. ¿Me explico? Porque estamos reconociendo que muchos de los problemas que nos agobian ya han sido manejados a nivel espiritual por el Señor. Y en su infinita sabiduría, en su infinito amor, Él ya vio nuestro dolor, ya escuchó nuestros clamores y ya está haciendo una provisión para nuestro avance, incluso antes de que nos diéramos cuenta del problemón o la bronca en la que estamos metidos. Esto tiene que penetrar en nuestra cabeza, porque tenemos que entender que el estrés, la ansiedad, las noches de insomnio, son a menudo cargas innecesarias que nos ponemos nosotros mismos. ¿Qué vamos a resolver si no estoy durmiendo? Si estoy preocupado, si estoy lleno de temor, entonces no tengo fe. Entonces estoy atorado. Y no te preocupes, a todos nos sucede. A mí me ha pasado. Pero simplemente es avanzar y aferrarte a la fe. Entiende qué está pasando. Esta carga puede ser liberada a través de ¿qué? De la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos que entender que la fe es confianza. Que la fe es confianza. Piensa en un momento ahorita, en las veces en las que te has estresado por algo, por la renta, por el pago del coche, por el súper, porque no sé qué voy a hacer. Y vivimos ese estrés. Y hubo esa descarga de adrenalina en nuestro cuerpo, esa dopamina y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente para darnos cuenta un poco más tarde que la situación se resolvió por sí sola o que la solución fue muchísimo más simple de lo que imaginabas. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado sin cesar por un problema que resultó ser no tan malo como teníamos miedo? Y esto sucede debido a que nuestra perspectiva como seres humanos es limitada. Solo vemos el momento presente y la dificultad inmediata, pero Dios Todopoderoso ve el principio desde el final. Él conoce el resultado incluso antes de que comience el desafío. Cuando Dios ya ha solucionado el problema, nuestro estrés, la ansiedad, es una señal de que estamos tratando de ¿qué? De quitarle el control, de que estamos dudando de su santo poder, que estamos dudando de sus tiempos o de su plan. Analiza lo que te estoy diciendo. Esta idea no se trata de ignorar nuestros problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. Tampoco es que te portes como un loco imprudente que le vale todo, no. Se trata de cambiar la mentalidad de miedo por la mentalidad de fe. Se trata de darnos cuenta de que el estrés es un síntoma de una desconexión más profunda entre lo que realmente creemos y la verdad de Dios que ya ha abierto un camino para nosotros. Si estoy estresado, está fallándome la fe. Si estoy angustiado, me está fallando la fe. Cuando Dios ya abrió ese camino enfrente de nosotros. Cuando nos aferramos a la preocupación, cuando nos aferramos a la duda, estamos bloqueándolo a Él. Y porque cuando Él se presenta, florece la paz y empieza la sanidad que solamente Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. El estrés no es nada más que una prisión mental. Y tenemos la llave, pero nos negamos a usarla. ¿Y sabes cuál es la llave que te liberta de la prisión del estrés? Repite conmigo, la confianza. La confianza es la llave. Confía en que la promesa de Dios ya está activa, que Él ya está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. En la palabra de Dios hay innumerables ejemplos de personas que enfrentaron circunstancias, pero realmente de vida o de muerte, abrumadoras, escandalosas, tremendas. Pero eso nos recuerda que debemos de confiar en el poder de Dios. Mira, un ejemplo, Abraham. Abraham esperó muchos años la promesa de un hijo. José, por otro lado, fue traicionado, encarcelado, y una palabra que asusta, fue olvidado. Pero sin embargo, Dios ya había fijado su destino para convertirse en ese líder en Egipto y salvar muchísimas vidas.
David. David se enfrentó a gigantes y a ejércitos, pero confió en Dios para pelear sus batallas. Analiza bien. David en ningún momento, en todo lo que él escribió, habla de la pelea con Goliat. Nunca lo menciona. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya mencionado lo de Betsabé, de que haya pecado, etcétera, y no la gran pelea con el gigante? ¿Por qué? Porque él estaba centrado en la humildad y nada más ver su pecado. ¿Entiendes el punto? Él no habló de su gran éxito porque él sabía que la pelea no había sido suya. Quien escribió de él fue Samuel. ¿Entiende este punto? El Señor va a colocarte en un momento indicado, pero vas a tener que confiar que Dios te está colocando en una posición para un momento clave en tu vida. Las historias de la Biblia nos recuerdan que no importa cuán difícil parezca el presente, y grábate esto, no importa qué tan difícil sea la prueba enfrente, repite conmigo, el plan de Dios es más grande. El plan de Dios es más grande, su poder es más grande, su tiempo es perfecto. Y una de las mayores lecciones de todo esto es que, mira, tú y yo tenemos que aprender a rendirnos ante Él. Rendirte, entregarle. ¿Sí me explico? ¿Recuerdas cuando a Moisés se le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque esta tierra es santa? El significado de quitarse las sandalias de sus pies es algo mucho más allá. Es, Señor, yo te entrego mi camino, aquí está mi calzado, yo ya no tengo guianza en mi caminar por mí mismo, todo depende de ti. Eso es el significado realmente en el hebreo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Una de las mayores lecciones es aprendernos a rendir. Porque rendirnos significa ¿qué? Liberar el control y aceptar que no somos los responsables de solucionar todo lo que nos rodea. Se escucha igual injusto para la persona que está esperando que reaccionemos, pero no somos responsables de solucionar todos los problemas. Vamos a dar lo más que podamos, pero tenemos que aceptar que no somos capaces de resolver todo, que ocupamos a Dios. ¿Por qué? Porque es una lección difícil para muchos. ¿Por qué? Porque nos enorgullecemos de nuestra fortaleza y de nuestra autosuficiencia, pero la entrega no es debilidad. Yo creo que la entrega es la máxima fortaleza porque estamos reconociendo a Dios como la fuente de todo. ¿Me explico? Porque es esa paz y esa resolución que llega cuando entregamos todas nuestras preocupaciones a Dios. Cuando tenemos la valentía de abrir nuestros corazones para recibir su consuelo. Ahí es cuando tú y yo dejamos de tratar de arreglar lo que solo Él puede arreglar. Ya. Y en cambio tú y yo empezamos a asociarnos y a meternos en su presencia a través de la oración, de la fe y de la obediencia. El estrés a menudo surge porque estamos enfocados en lo que no podemos controlar. ¿Por qué tendemos a ver las pequeñeces cuando tenemos un Dios tan grande? Nos preocupamos por las relaciones, por el qué dirán, por la salud, por las finanzas, por los planes futuros, pero cuando tú y yo recordamos que Dios ha arreglado ya estas áreas a su manera perfecta, la ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque puedo descansar sabiendo que Dios es el máximo proveedor, el máximo sanador, el máximo protector. Esto no significa, te repito, que no hagamos nada. Por el contrario, la fe nos mueve en acción. Una acción alineada con la voluntad de Dios. La fe es cuando te mueves con la voluntad de Dios y cuando te dejas guiar por su sabiduría. Y allí significa que tú y yo vamos a hacer nuestra parte y luego vamos a confiar que Dios va a hacer su parte. ¿Sí me estás entendiendo? Mira, tengo que decirte algo. Dios siempre cumple. Primera de Reyes 8, del 25 al 26, habla claramente, donde el Señor cumple su promesa, Él confirma su promesa, Él está con nosotros. ¿Me explico? Pues tenemos que nosotros estarnos moviendo en fe. El Señor dice en Primera de Reyes 8, el 3 al 5, he escuchado tu oración. El Señor nos está escuchando y su palabra es verdad.
pero tenemos que entender cómo funciona el Señor. Tenemos que dejarnos dirigir, dejarnos guiar. Tenemos que empezar a aprender, como dice Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que empezar a agarrarnos de la palabra de Dios de una manera tremenda. ¿Me explico? Es por eso que tenemos nosotros que entender que nuestra acción tiene que estar alineada con la voluntad de Dios, pero guiada por la sabiduría. Esto significa que tú y yo vamos a estar haciendo nuestra parte y después que hagamos nuestra parte confiamos en que Dios va a hacer la suya. Otro aspecto poderoso de este mensaje es que mira, vamos a recibir, porque es una promesa bíblica, es la paz que viene con saber que Dios ha arreglado lo que nos está estresando. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Recuerda cómo dice la palabra de nuestro Señor de lo que pasó con Job. En Job 42:10 dice, después de haber orado por sus amigos, Dios lo hizo prosperar 2 veces más, recibió de todo lo que tenía. ¿Recuerdas? Y es cuando el Señor empieza a mover a las personas, empieza a darnos esa paz. ¿Por qué? Porque simplemente el aire de Dios ya se ha calmado. Oseas 14:4 lo dice claramente, esa paz llega, es una sensación profunda, duradera de bienestar que trasciende todas las circunstancias. Pero tú y yo tenemos que permitirnos que la paz de Dios, fíjate lo que te voy a decir, tenemos que permitir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. No te estoy diciendo que no, sino que gobierne, que tome control, que aplaque nuestro corazón. ¿Me explico? Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y así, una vez que está gobernando la paz de Dios en nuestro corazón, obtenemos una claridad mental tremenda, obtenemos una fuerza, pero sobre todo un coraje para enfrentar cualquier situación. Es algo tremendo saber que el Señor ha dado la orden de que salgamos adelante. Recuerda qué pasó con Elías cuando el Señor dio la orden para que lo alimentaran los cuervos. Cuando le ordenó que se fuera a la cueva, ¿recuerdas? He dado la orden de que seas alimentado. También en Primera de Reyes 17, del 7 al 9, cuando se seca el arroyo, dice, he ordenado a una mujer que te dé de comer. O sea, Dios está haciendo algo impresionante, ¿me explico? Pero tienes que empezar a descansar en esa situación de la palabra de Dios que es real. No porque hoy los pastores no te hablen del poder de Dios o no prediquen con poder, no significa que el poder no esté. ¿Me explico? Tenemos que empezar a vivir en lo sobrenatural. Tenemos que entender que esa paz que recibimos es lo que viene a tumbar ese estrés. ¿Por qué? La fe y la paz es lo que hoy te va a empezar a definir. Yo tengo fe y yo tengo paz de Cristo en mi corazón. Y se van a convertir en nuestras características definitorias de una vez por todas y en términos prácticos. ¿Cómo puedo yo vivir esa verdad a diario, hermano, hermana, amigo y amiga? ¿Cómo puedo vivir en la verdad y en la fe, en la paz todos los días? Es muy sencillo. ¿Cómo voy a recordarme a mí mismo que no debo estar estresado por lo que Dios ya arregló? Bueno, hay un proceso. Primero necesito cultivar el hábito de la oración. La oración es lo más poderoso que existe y la gente lo demerita. La gente pide oración al último y que tiene que ser lo primero. Tenemos que empezar a involucrarnos en oración todos los días, decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Aquí está lista tu plataforma para que te glorifique, Señor. Tenemos que orar y tenemos que meditar en las promesas de Dios. Y tenemos que empezarnos a mover con una autoridad que nadie va a entender. Hoy todo el mundo te dice narcisista, todo el mundo te dice esa terminología que no es ni bíblica. O sea, la verdad es que tú tienes que dejar de hacer caso a lo que la gente te pone, que te mandan videos y mira, hoy estamos llenos de gente que dice que conoce a Dios, que habla de la palabra de Dios, pero que no lo conoce. Mira, la autoridad y el poder que te da la palabra de Dios. Una vez que oras y que meditas en las promesas de Dios, agarras una valentía y empiezas a moverte. ¿Cómo? Como dice, por ejemplo, en 1 Reyes 17, el 10 al 12, cuando con autoridad Elías le pide de comer a esta persona y Dios arregla la provisión. ¿Me explico?
Y es cuando empieza a funcionar la profecía, como dice Primera de Reyes 17, del 13 al 14. Cuando él dice, no va a escasear, esto va a estar abundando lo que es el aceite y la harina. Entonces tenemos que empezar tú y yo a vivir en la palabra de Dios. Cuando aumente la ansiedad, cuando esté el acoso más grande, mira, detente un segundo, haz una pausa y agarra todas las preocupaciones y déjalas a los pies de Cristo. Y sácalos en voz alta. Dice, Señor, me preocupa esto, tengo miedo de esto. Señor, me estoy sintiendo de esta manera. Padre, te lo pongo en tus manos, en voz alta. Y suéltalos. Suéltalos conscientemente en sus manos. Hoy, mira, ya no puedo hacer nada, Señor. Aquí te lo entrego. Créeme. Y entonces recuérdate a ti mismo. Pero recuérdate, Él es el que tiene el control. El primer momento en que el hombre, que a nosotros se nos olvida de dónde venimos, que venimos del Padre y que Él es el que ordena todo, en ese momento nos perdemos. Hace rato, por ejemplo, me hablan y me dicen, murió tal persona. Y yo digo, wow, ¿crees que esa persona le preocupaban sus títulos, sus propiedades, sus terrenos antes de morir? Lo único que quería estar era bien delante de Dios. El plan de Dios es perfecto y su tiempo siempre es el correcto. Tienes que realmente decir, Señor, me está tocando vivir esto, pero yo sé que me estás oyendo. Yo estoy haciendo todo de mi parte, Padre. Yo me he arrepentido, he limpiado mi corazón. Señor, Padre, aquí estoy listo para que tú te glorifiques en mi vida. ¿Entiendes el punto? Dios ya lo hizo. ¿Para qué te estresas? El segundo punto de esto es que tienes que rodearte de aliento. Tienes que buscar de dónde agarrar oxígeno. Haz ejercicio, salte a caminar, rodéate de aliento, lee pasajes de las Escrituras que te hablen de que tenemos un Dios fiel. Porque el Señor es fiel, Él no abandona a sus hijos. Basta de religión. Mira, hoy vengo a decirte, basta de religión. Yo me equivoqué muchísimas veces en el púlpito. Muchísimas veces en la radio diciendo cosas religiosas de las cuales hoy me arrepiento tanto. Si no tenemos amor, nada somos. Y no somos nadie para juzgar. No estoy diciendo, yo predico arrepentimiento, yo predico salvación, yo oro por liberación, pero no dejo de amar a las personas. Y he entendido que el Señor me mandó a los lugares más tremendos, más terribles, donde está la gente más desechada, donde está la gente más vituperada, para que yo aprendiera lo que se tiene que hacer en verdad con la palabra de Dios. Estamos llenos de religión, llenos de juicio. Los pastores ahora realmente no les importa el amar a las almas, solamente quieren ser ellos llamados siervos del Altísimo, quieren estar ahí con las congregaciones dominándolas. No, mira, se trata de amar, de orar. Nuestro trabajo es orar. Y tenemos que empezar a entender. Cuando escuchemos los testimonios de los demás, vamos a empezar a llenarnos de esa confianza en Dios. Vamos a volver a confiar, vamos a tener que una comunión con personas que elevan nuestro espíritu y que nos recuerdan el poder de Dios. No te fijes en influencers, no te fijes en gente que está buscando likes, no hagas caso a esos videos de los motivadores que nada más hablan bonito, pero no traen un testimonio de vida en verdad. En verdad, aférrate a la fidelidad de Dios. Empieza a rodearte de ese éxito bíblico. ¿Por qué? Y empieza a congregarte, porque la comunidad fortalece la fe y reduce ese aislamiento que siempre aparece cuando estamos estresados. Nos separamos, nos aislamos, nos deprimimos, nos entristecemos y la verdad, tienes que entender este proceso, tienes que salir a agarrar oxígeno. Y el número 3, yo siempre lo hablo porque tienes que empezar a modificar tus palabras, a entender que tienes que practicar lo que es la gratitud. La gratitud es de lo más pequeño. Quizá antes tenías muchas cosas, quizá ahorita no. Bueno, lo más pequeño empieza a agradecer. Porque el estrés va a intentar algo. El estrés viene a robarte la alegría. ¿Me explico? Viene a robarte la alegría y una vez que tú dejas de estar alegre, dejas de tener gozo, dejas de estar agradecido, va a empezar a contrarrestar, ¿me explico?, con tus bendiciones. Entonces, tú vas a tener que empezar a decir, no, yo tengo y estoy bendecido.
y tengo estas bendiciones. La gratitud cambia todo el enfoque de lo que falta, cambia todo el enfoque de lo que está roto y cambia el enfoque de todo aquello que no funciona. ¿Me explico? Empieza a abrir esa gratitud tu corazón porque empieza a reconocer la obra de Dios en tu vida, incluso las cosas pequeñas. Y esta perspectiva mental cambia totalmente nuestra manera de pensar y empieza a fomentar lo que es una paz tremenda y reduce la preocupación. ¿Y sabes qué cosa? Te da fuerza. Cuida tu salud mental y física. ¿Me explico? Tienes que empezar a entender que el estrés te agota, el estrés te cansa. ¿Cuánta gente escuchas al día que dice, ay, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado? Y después tienes completamente nublado el juicio. ¿Me explico? Entonces hoy te invito a que realmente descanses en el Señor. Haz ejercicio, agarra hábitos saludables que te permiten enfrentar desafíos con una mente clara, pero también con un cuerpo fuerte, porque una de las cosas que hace el estrés es que te enferma. Dios nos creó como personas completas, espíritu, alma y también dice cuerpo. Y tenemos que cuidar todos los aspectos de nosotros mismos. ¿Me explico? En el punto número 5 hay algo muy tremendo que quiero decirte. ¿Me explico? O sea, llega el milagro de Dios. Primera de Reyes 17:15. Es cuando el milagro del aceite y la harina no falla. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que sucede? Tienes que abrazar la paciencia. Abrazar la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la respuesta en el proceso. Quizá ahorita no es completamente visible la respuesta del Señor. Pero esa paciencia nos permite esperar en Dios, pero sin las dos características del estrés, que es la frustración y la desesperación. ¿Me explico? Eso es algo fuerte, porque nos enseña qué cosa, que el tiempo importa y que las demoras de Dios son a menudo una preparación divina para algo muchísimo más grande. Tenemos que recordar también que cuando tú y yo nos estresamos por algo, es que estamos tratando de resolverlos por nosotros mismos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Pero Dios te está invitando a que simplemente te asocies con Él. ¿Qué dice la palabra? Echa tus cargas sobre mí, porque yo me preocupo por ti. Y no se trata de una frase bonita, es un principio espiritual. Porque cuando entregamos nuestras cargas, estamos experimentando. Mira, es como un alivio y unas fuerzas que se renuevan. Es como cuando ya no aguantas cargando la mochila pesada en una loma y de repente llega el relevo y te dice, pásamela. ¿Me explico? O sea, Dios te invita a que estemos en una lucha, sí, pero no vamos solos en la lucha. Él va caminando con nosotros, va compartiendo la carga. Mira, estresarnos por problemas resueltos nos roba la alegría y roba a otro las bendiciones que tenemos que compartir. Cuando estamos siendo consumidos por la preocupación, nos volvemos menos disponibles para amar, menos disponibles para alentar y servir a quienes nos están rodeando. Pero al liberar ese estrés a Dios, al soltarle esa carga a Dios de una vez por todas, ¿me explicó? Nos estamos libertando para ser esa fuente de fe, de esperanza y de luz para los demás. La fe es contagiosa, porque inspira a aquellos que también están luchando. Es por eso que tenemos que entender que el ser maduro en lo espiritual nos va desafiando a ir más allá de los miedos infantiles y abrazar esa plena confianza de que Dios tiene todo bajo control. A ti sea la gloria, Señor. Es un recordatorio de que la fe no es solo un sentimiento, no, la fe es una elección. Una elección de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen del cocol, sombrías, cuando estamos hechos garras, ¿no? Y en conclusión, tenemos que recordar algo. Cuando te encuentres estresado, hermano, hermana, amigo y amiga, por diferentes situaciones, por tu relación, por la salud, por incertidumbres futuras, mira, escucha la voz suave, pero poderosa de Dios que te dice, hey, yo ya lo resolví. Yo ya lo resolví y deja que esa verdad penetre en lo profundo de tu corazón. De una vez por todas liberta las cargas.
Abraza la paz que sobrepasa la comprensión humana. Abraza eso, confía en la sabiduría divina y sobre todo confía en el tiempo de Dios. Abrázalo, camina adelante con fe, sabiendo que Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra y también está abriéndote camino, porque ese estrés te puede visitar. Sí, el visitante del estrés va a llegar y te va a querer visitar, pero no tiene por qué quedarse. No tienes por qué invitarlo a que se quede siempre en tu vida, de ninguna manera. ¿Me explico? La meta de la preocupación es que estés agobiado, que estés presionado. ¿Me explico? Pero la seguridad que Dios ya te dijo, ya lo arreglé. ¿Me explico? Ya lo arreglé. Es la que te lleva a vivir con una confianza plena y sobre todo con un gozo que proviene de confiar en aquel que tiene tu futuro en sus manos. Mira, el plan de Dios, hoy vengo a decirte, ya está en marcha. Incluso antes de que nos diéramos cuenta del problema que venía enfrente. Para todos los obstáculos que tú y yo enfrentamos tantas veces, tenemos que entender que Dios nos ha estado preparando, porque cuando la vida nos lanza esa bola curva o cuando surgen los problemas, ¿cuál es tu primera reacción o cuál es mi primera? Entrar en pánico, asustarte, preocuparte y tratar desesperadamente de resolverlo inmediatamente y controlar el resultado. Si hacemos eso, nos vamos a caer en una red de incertidumbre y de miedo y vamos a estar abrumados por circunstancias que parecen imposibles de manejar. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que muchos de estos problemas ya fueron resueltos por Dios. Y no es una frase bonita y que te dé esperanza, es una profunda realidad espiritual basada en la palabra de Dios, en su naturaleza y en su control soberano sobre todas las cosas. Porque Dios no está limitado por el tiempo o el espacio como tú y yo. No, Dios ve el principio desde el final. Y esto significa que Él conoce cómo va a acabar la situación antes de que comience. Hermano, hermana, amigo y amiga, cuando nos estresamos por algo, a menudo es porque estamos mirando solamente el momento presente, el momento tal como se nos está presentando, pero no el panorama general que Dios ve. Olvidamos que la sabiduría de Dios es totalmente infinita, su conocimiento es perfecto y su amor es totalmente inquebrantable. Y debido a esto, como somos sus hijos, Él ya ha hecho provisiones, ya ha trabajado detrás de bastidores, atrás de la escena, ya ha arreglado lo que nos preocupa. Mira, cuando maduramos en la fe, la idea de que el plan de Dios ya está en marcha debería de traer ese inmenso consuelo. En serio, entiende este punto. Pero hay muchas personas que cuando están estresadas no quieren saber de Dios. No queremos saber de Dios, no queremos que nos hablen de Dios. Y no se trata que los demás quieran opinar, porque lo que menos que queremos escuchar cuando estamos pasando un momento de mucha presión y estrés es que nos digan, no, es que mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y te va a molestar, te va a caer muy mal. Pero vas a ser llevado a un nivel donde realmente tienes que entender que no estás solo ni sola. Mira, no ocupamos resolver todos los problemas por nuestra cuenta. Significa que cuando, las cosas parecen inciertas y pueden llegar, puedes tener algo incierto enfrente. La fe en nuestro Padre está orquestando cada detalle de acuerdo a su propósito divino. Ya sea en medio del problema de salud, una lucha financiera, una relación rota o un revés profesional. Mira, a Dios nada lo agarra por sorpresa. Eso tienes que metértelo en la cabeza. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Él ya está trabajando activamente para lograr el mejor resultado posible, incluso si aún no podemos verlo. Sin embargo, el problema radica casi siempre en la respuesta que tomamos nosotros. ¿Me explico? Porque la respuesta la estamos agarrando nosotros en nuestra carne en vez de confiar en el plan de Dios. Muchas veces tratamos tú y yo de tomar el control y nos estresamos porque nos sentimos impotentes o porque pensamos que si no lo arreglamos tú y yo, nadie más lo va a hacer. Pero mira, y en este momento muchas veces llega gente a opinarte,
y hablarte de Dios y decirte por eso, pero Dios no va a hacer todo, tú tienes que hacer esto y esto. A ver, espérame. Ya llegó el momento en que tenemos que llegar a nuestro límite y decir, yo confío en mi Dios y Él lo va a hacer. Hay mucha falta de fe ahora en todos aquellos que hablan de Dios. Yo creo en el Evangelio de poder. Yo te comparto, yo creo en el Evangelio de poder y he pasado por pruebas demasiado fuertes donde solamente el poder de Dios fue el que me sacó adelante. Entonces, se va a definir de una vez por todas, ¿voy a confiar en el poder de Dios o no? Porque nos estresamos en esa impotencia, porque pensamos que nadie más va a actuar. Y por consecuencia pasamos incontables horas preocupándonos, estresándonos. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Imaginándonos los peores escenarios. Y luego vamos a tratar de manipular las situaciones que nos rodean. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. Perdiendo mi valioso tiempo. No voy a arreglar nada preocupándome ni estresándome y sobre todo maldiciendo o llenándome de estrés o de mal humor. No. Porque al hacer eso yo estoy resistiéndome al mismo plan de Dios que Él puso en marcha. Y estamos actuando como si las manos de Dios estuviesen atadas. Y perdóname, a mi Dios, al que servimos tú y yo, nadie lo está agarrando. ¿Me explico? Empezamos a decir que Él no está consciente de nuestra difícil situación cuando Él es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Me explico? Todo eso está muy lejos de la verdad, hermano y hermana. El estrés va a tratar de cegarte y en este contexto que te estoy explicando, es una gran energía fuera de lugar. ¿Me explico? Y mete todo el esfuerzo, el estrés, gastando el convencerte de que estás perdido cuando Dios ya ganó en tu situación. Dios ya ganó en tu situación. Imagina que, no sé, alguien que va corriendo en un laberinto, ¿no? Tratando de encontrar la salida. Mientras que el guía conoce el camino perfectamente y va atrás del grupo. El guía ya sabe dónde está el camino. ¿Y sabes cuál es el camino? La libertad. Tú y yo hemos perdido muchísimo tiempo y muchísima fuerza luchando solos. Y esto sucede porque nos estresamos por todo lo que Dios ya había resuelto. Nos agotamos innecesariamente cuando todo lo que ocupábamos hacer y lo que nos estaba enseñando Dios en todo este proceso es a confiar en Él y seguir adelante. Yo puedo decir que ya llegué a ese nivel de graduación de que confío en Él y que realmente lo estoy siguiendo al 100%. Yo te hablo sinceramente, yo sigo trabajando. Me llegan los ataques de estrés, me llegan las situaciones, me llega la persecución, me llega el vituperio, pero digo, yo soy un simple siervo inútil que sirve al Señor. Confiar en el plan de que Dios ya está en marcha requiere algo, que muramos al hombre viejo y a la mujer vieja y a esa cochina manera de pensar que nos dejó atados por tanto tiempo. Un cambio de perspectiva. Requiere que entremos en una zona que trasciende más allá de lo que tus ojos y mis ojos pueden ver. La fe significa creer en las realidades invisibles. Yo creo que algo grande viene en camino. La fe es avanzar en las verdades espirituales de que Dios está obrando en nuestro nombre. Yo sé que Dios está obrando en mi nombre y yo sé que Dios está obrando en el tuyo. Pero ya llegó el momento de que nos volvamos esa gente de fe. Incluso en el silencio. Incluso cuando nada parece moverse. La fe no niega que hay un problema. No niega la realidad de que existe una situación, una bronca. La fe afirma que el poder de Dios es mayor que cualquier dificultad a la que tú y yo nos enfrentemos y que el Señor ya ha allanado el camino para nosotros. Entiende el punto de lo que Dios está hablándonos hoy. Uno de los desafíos para confiar en el plan de Dios, en verdad, es la impaciencia que nos ataca. El ejemplo más claro que yo vi en la palabra de Dios o que he visto es 1 de Reyes 17. Cuando la persona
se le muere el hijo. Viene un ataque tremendo. Pero en los versículos del 17 al 24 podemos ver la fe en el Dios de lo imposible. Un niño muerto se levanta. Eso sí son problemas. Imagínate eso. Pero Dios, ese mismo Dios sigue activo ahorita, iglesia, sigue activo en este momento. Ese mismo poder está activo y disponible para ti y para mí. ¿Entiendes el punto? Esta fe afirma que hay un poder enorme, más grande que cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos soluciones rápidas. Se nos ha hecho muy largo el desierto, muy largo el proceso y queremos soluciones y respuestas inmediatas. Y ya quiero ver el resultado ahora mismo, pero el plan de Dios, déjame decirte algo, se desarrolla de acuerdo con su tiempo perfecto y casi siempre es diferente al nuestro. A veces lo que parece un problema o un retraso en realidad es una parte que se necesita en el proceso, porque Dios nos está preparando, nos está enseñando y también, ¿sabes qué? Nos está protegiendo a través de lo que tú y yo percibimos como dificultades. Cuando yo recuerdo que el plan de Dios ya está en marcha, puedo aprender a esperar con confianza en lugar de estresarme con desesperación. Otro aspecto hermoso de esta verdad de la fe es que nos invita siempre a no caminar solos, sino a asociarnos con Dios. Porque si bien Dios, mira, piénsalo bien, si Dios ya solucionó el problema a nivel espiritual y externo, a menudo nos va a invitar a cooperar con Él en el ámbito natural, y eso significa que hacer nuestra parte, a hablar de la oración, a tomar decisiones sabias, a tomar medidas prácticas, mientras tú y yo confiamos de que el resultado depende de Él. Todo el resultado depende de Dios, no de ti o de mí. Todo el resultado depende de Él. Porque este es un equilibrio entre el esfuerzo, un equilibrio entre la entrega, la acción y la fe. De esos 4 ingredientes, te lo repito, esfuerzo, entrega, acción y fe. Porque cuando yo intento hacer todo solo, o tú, hermano y hermana, el estrés aumenta. Pero cuando yo hago mi parte y le cedo el control a Dios, es su paz la que llena nuestros corazones. Y esta perspectiva también transforma la forma en que yo estoy enfrentando los desafíos diarios. ¿A poco no te pasa? Te levantas ansioso y abrumado, pero te aferras a la fe, te pones a orar, te metes en la palabra, empiezas a declarar la victoria, empiezas a vivir un día con confianza y con calma. Entonces me tengo que estar recordando, y tú también, recordarnos a nosotros mismos que el plan de Dios ya se está desarrollando, que no nos ha olvidado y que está trabajando para nuestro bien, como dice la palabra. Y cuando yo decido cambiar el chip de mi cabeza, esa mentalidad que hace, disminuye el estrés, lo capa, lo manda fuera. ¿Por qué? Porque se reemplaza el miedo que te estaba atacando con una fe. Y la preocupación es cambiada por la confianza. Y en conclusión, la idea de que Dios ya hizo la solución a nuestro problema es una poderosa fuente de esperanza y de paz. Y nos muestra que los problemas que tú y yo estamos enfrentando, hermano y hermana, amigo y amiga, no son sorpresas para Dios. A Dios, te repito, nada lo agarra por sorpresa. Dios nos asegura que los resultados están seguros en sus manos. Pero para eso tú y yo tenemos que dejar de estarnos estresando y comenzar a confiar. Alinearnos con la perfecta voluntad del Padre. ¿Me explico? Y ahí es donde tú y yo vamos a encontrar lo mejor para nuestra mente, lo mejor para nuestra paz, lo mejor para nuestras almas. Porque tú y yo ya sabemos, ya declaramos que lo que nos parece abrumador ya fue manejado por aquel que mantiene todas las cosas unidas, vivas, arregladas. Y esta verdad, porque es una verdad bíblica, nos anima a vivir con confianza y a caminar en esa fe y abrazar la paz que proviene de confiar en un Dios que siempre está trabajando por nosotros y que no nos ha olvidado. Recuerda, repítelo, no nos ha olvidado el Señor. ¿Entiendes este punto de lo tan tremendo que es la palabra de Dios? Y vuelvo a repetirte algo,
el que vivamos animados y con confianza en el día a día es algo fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando por nosotros y esa es una dirección que no podemos perder. Normalmente perdemos el rumbo. Casi todos nosotros experimentamos en algún momento de la vida que perdimos el rumbo y nos sentimos confundidos, ya sea por las situaciones financieras, por problemas de salud, de relaciones o simplemente el futuro. Y ese estrés nos empieza a atacar como un peso sobre nuestros hombros tremendo. Pero debajo de ese peso, casi siempre hay una realidad espiritual un poco más profunda. El estrés, ¿cómo explicártelo? El estrés refleja una falta de confianza. Así es, eso es. Lo que realmente estamos haciendo es dudar del poder de Dios, de su tiempo perfecto y de su buen plan para nuestras vidas. Y en lugar de apoyarnos en Él y confiar en Él, que Él tiene el control, tratamos de llevar las cargas solos. Y eso nada más va a intensificar que aparte del estrés tengamos ansiedad y preocupación. Y la confianza está en el corazón de una vida pacífica. Chécate lo que te estoy diciendo. Chécate esto. La confianza está en el corazón de una vida pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que confiar en alguien significa confiar en su fuerza. Confiar en alguien es confiar en su sabiduría. Confiar en alguien es confiar en su cuidado. Incluso cuando tú y yo no entendamos todos los detalles o que tampoco sepamos el resultado. Pero cuando se trata de Dios, la confianza significa creer en Él. Creer en Él, que Él es completamente capaz de manejar cada situación que nos rodea. Que su tiempo siempre es perfecto y que sus planes para nosotros son buenos incluso cuando las cosas parecen difíciles. Pero el ataque del diablo, ese estrés, surge cuando esta confianza, sacudidos es cuando la duda se apodera de nosotros. Y es cuando comenzamos a preguntarnos si Dios realmente me está cuidando, o te olvidaste de mí, te olvidaste de mis necesidades. Mira, es importante comprender que el estrés en sí no es un pecado, ¿eh? A ver, el estrés no es que estés pecando, no. No, y tampoco te sientas culpable porque llegue el ataque del estrés. ¿Ok? Entiende esto, no te sientas culpable por estar estresado. Es una respuesta humana natural a esa incertidumbre o a ese desafío, pero se convierte en un problema espiritual cuando se revela la falta de confianza en Dios. Cuando eso me sale a mí a flote, que lo transpiro, la falta de confianza en Dios, es cuando yo empiezo a preocupar por cosas que ni siquiera están en mi control. Especialmente cuando digo, no creo que Dios pueda o vaya a encargarse de esto. Ahí nos ponemos un tropiezo, porque esta mentalidad nos lleva a tratar de arreglar todos nosotros mismos, a llevar cargas que nunca fueron destinadas para mí ni para ti nada más, o para quedar atrapados en un ciclo de ansiedad que nada más nos va a agotar las fuerzas. Mira, entendamos algo, cuando elegimos realmente confiar en Dios en lugar de estresarnos, no es que te valga, es que estás reconociendo que Él es más grande que todos los problemas que podamos tener. Y esa confianza nos ayuda a ver incluso cuando la vida es difícil, cuando realmente vemos esa presencia y el poder de nuestro Padre que parecen inalterables. Y sobre todo nos ayuda a renunciar a esa ilusión de control que causa tanta tensión y fatiga en lugar de estar en fe. Nos quita el estar gestionando cada detalle y descansamos en la seguridad de que Dios está trabajando a nuestro favor. Esa es la vida de nosotros como cristianos. Incluso si el camino no está claro, mira, ¿por qué el estrés busca que salga la falta de confianza en Dios? ¿Por qué? Porque el estrés es alimentado por miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, y el miedo susurra mentiras que nos dicen que Dios no es lo suficientemente fuerte, que no estamos suficientemente que Dios no está interesado en ayudarnos. Pero te recuerdo que la palabra de Dios nos cuenta una historia muy diferente. Dios es todopoderoso y es amoroso, y se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas, y que ha prometido estar siempre con nosotros, nuestro Señor. ¿Y el estrés qué hace?
que nos olviden esas promesas. ¿Me explico? Pero la confianza en la palabra y la fe las abraza. Otro factor que lleva al estrés es, como te platicaba, la impaciencia, porque vivimos en el mundo que exige que resultados rápidos y gratificación instantánea. Y cuando las respuestas no llegan tan rápido como tú y yo queremos, comenzamos a preocuparnos y a dudar. Dios, vienes tarde o ya me abandonaste. Pero el tiempo de Dios no es nuestro. Es necesario, y te lo digo de ahora en adelante, es necesario los retrasos. Porque para nuestro crecimiento, para nuestra protección o para nuestra preparación para algo mejor, el Señor nos está preparando. Y cuando nos estresamos, a menudo estamos empujando contra el tiempo perfecto de Dios en lugar de ¿qué? De descansar en Él. El estrés puede surgir también cuando nos comparamos con los demás. Qué cosa tan terrible ahora. Que porque él tiene, que porque yo no, y yo para cuándo, y mira, él es un impío y todavía sigue siendo exitoso, y porque Dios no se fija en mí, porque ya no me quieres, porque me abandonaste. Mira, deja de compararte con los demás. Quizá nuestros ojos nos enseña que tienen los demás su vidas en orden y que parecen exitosos o que están bendecidos, y nos preguntamos por qué nuestras circunstancias son diferentes. Y esta comparación conduce ¿a qué? A la duda y a la frustración. Y nos aleja de confiar en el plan único de Dios para nuestras vidas. La confianza implica reconocer que el plan de Dios para cada persona es personal y es perfecto, incluso si no se parece a nadie más. Si tratamos de llevar las cargas nosotros mismos en lugar de confiar en Dios, también nos vamos a aislar, porque cuando nos estresamos tendemos a retirarnos a ocultar nuestras luchas, pensando que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Pero mira, hermano, hermana, amigo y amiga, este aislamiento profundiza nuestra ansiedad y hace que los problemas se sientan mucho más grandes. Pero Dios nos diseñó para la relación con Él primeramente y con los demás. La confianza nos invita a compartir nuestras cargas y a buscar apoyo a través de la oración, a través de la comunidad, a través del consejo sabio. Y cuando hacemos esto, el estrés pierde todo el poder porque ya no estamos luchando solos. Hay que confiar en Dios en lugar de estresarnos. Y no significa que sea pasivo o que sea impaciente o que sea indiferente. No, sino que yo estoy eligiendo, y tú también activamente, fe sobre miedo y esperanza sobre desesperación. Yo escojo fe sobre miedo y esperanza sobre desesperación, porque ahí yo tomo medidas para abordar nuestros problemas. Empiezo a trabajar, buscar ayuda, orar y luego liberarme, sabiendo que el resultado final está en manos de mi Padre. Y esto conduce a una paz incluso en medio de una tormenta, porque tengo que aprender tú y yo a confiar en Dios mucho más profundamente. ¿Y qué se requiere? Mira, aunque te caiga mal, práctica y paciencia. ¿Qué crees que Dios te va a enseñar ahí en esa práctica y paciencia? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Me explico? Esto significa claramente analizarnos bien, sobre todo recordar su fidelidad todos los días, meditar la palabra todos los días, volvernos a Dios todos los días y elegir la oración en vez de pánico. Es una regla, ¿eh? Voy a orar para no entrar en pánico. Punto. Cada vez. Y entonces reemplazo el estrés con la confianza. Entonces empiezo a ejercitar mi fe, empiezo a experimentar un poco más la paz de Dios. Y es una lucha diaria, te va a llevar algunos días. Pero por algo dice en la palabra 365 veces, no temas, no temas, no temas. Y el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Te ayudaré, como dice Isaías. Y estas no son solo palabras de consuelo, es un llamado a confiar. Es difícil entender la fe porque es algo bastante tremendo, y sobre todo cuando en este momento hay muchas personas muchas congregaciones que no están hablando la palabra de Dios. La verdad, siendo sinceros, hoy es raro encontrar un matrimonio pastoral donde sea un matrimonio
que ha pasado por muchas pruebas, pero un único matrimonio. Están casados 2, 3 veces, están haciendo otras cosas, utilizando el templo para cursos, para seminarios, para encuentros, en vez de estar predicando la palabra de Dios. Mira, hoy todo el mundo se autodenomina pastor. Se dicen profeta, apóstol, pero no traen un llamado del cielo. Montan templos, pero no levantan altares. Forman sectas, pero no hacen discípulos. Imponen manos, pero no cargan la cruz. Les fascina el poder, pero rechazan la rendición ante Jesucristo. Usan la Biblia, pero no tienen vida, y piden honra, pero no tienen frutos. Como dice Jeremías 23, 21, no los envié, pero ellos corrían. No les hablé, pero profetizaban. Y es algo bien confrontador, porque Jesús, yo creo que entraría hoy a muchos templos modernos y saldría llorando, porque lo que se predica no es reino, es ego. Y lo que se sigue no es el espíritu, es al hombre. Y mientras ellos buscan sentarse en su trono local, el verdadero rey sigue afuera tocando la puerta. Y en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que nuestro Señor no vendrá por una iglesia de títulos, sino por una iglesia que esté de rodillas. Porque nuestro Señor no busca escenarios, busca corazones. Y si viera hoy quizá lo que muchos aplauden en las congregaciones, yo creo que Él no aplaudiría. Yo creo que el Señor limpiaría el templo, porque el fuego del cielo no cae donde hay vanagloria, sino donde hay rendición. Y mira, la verdad, o sea, siendo bíblicos, ¿sabes cuándo Dios envió un profeta? ¿Sabes cuándo Dios enviaba un profeta? No es cuando lo invitaban al púlpito para entretener, no. Es cuando lo rechazaban porque su presencia incomoda el pecado oculto en la iglesia. Es por eso que muchas veces las personas que traen unción, no lo soporté, me cayó mal. O sea, Dios no envía profetas para impresionar. Dios envía profetas para confrontar. Y por eso prefiere la gente al motivador que dice conquista, declara, decreta. Pero no quieren al que te dice arrepiéntete, purifica el altar, vuelve el primer amor. Quieren palabras dulces, pero no soportan el fuego que revela lo que está en tinieblas. Pero ahorita en vez de convertidos hay entretenidos. Y esa es la línea que muchos cruzaron y por eso las iglesias están llenas de gente, pero vacías de gloria. Y dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios no respalda el show, respalda el quebranto, respalda la verdad, respalda la santidad. ¿Te incomoda un siervo? ¿Te incomoda un profeta? Tal vez no es que él esté fuera de orden. Quizá tú eres el que está fuera del altar. Despertemos, iglesia, no rechacemos la voz que viene a restaurarnos porque puede ser la última antes del juicio. Tenemos que realmente entender lo que está pasando. Pero bueno, volvamos al tema del estrés, Cuando nosotros tomamos en serio la fe y empezamos a entender que se trata nada más de mantenernos focalizados en la fe y en la palabra de Dios, vamos a descubrir que el estrés comienza a perder su control. Mira, en conclusión, el estrés de que a menudo refleja esa situación de angustia está realmente hablando de un problema espiritual mucho más profundo, que es una falta de confianza en el poder de Dios, en el tiempo de Dios, en el plan de Dios. Cuando nos estresamos, tratamos de llevar cargas destinadas solamente a Dios y eso solo conduce a la ansiedad y la preocupación. Hoy Dios te está diciendo esto, hermano, hermana, amigo y amiga, confía plenamente en Él. Renuncia ya de una vez a los temores, a querer agradarle a las personas y qué estarán pensando de mí. Descansa en su fidelidad, porque la confianza reemplaza el estrés con paz, la duda con confianza y la ansiedad con esperanza. Nos libera para vivir cada día con seguridad de que Dios tiene el control y que está obrando todas las cosas para nuestro bien, porque tenemos que elegir la confianza sobre el estrés, y es un paso hacia la libertad espiritual y un corazón de paz. Pero para eso hay que rendirnos, y es uno de los conceptos más difíciles de aceptar para muchas personas, pero también es uno de los más poderosos. ¿Cuáles son las claves para experimentar la verdadera paz? Porque cuando hablamos de rendir nuestros problemas a Dios, no significa que nos rindamos y resignamos a la derrota, no. En cambio, la rendición es un acto intencional de reconocer el poder y la fuerza de Dios
el reconocer su soberanía, el reconocer su cuidado por nosotros, y es elegir alcanzar la carga del control. ¿Me explico? O sea, tenemos que realmente colocarlo firmemente en las suyas. Y ese acto de rendición abre la puerta a una paz que ninguna cantidad de preocupación o esfuerzo de nuestra parte puede producir. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que debemos de controlar todos los aspectos de nuestras vidas para tener éxito, para tener esa seguridad o para estar protegidos. Y desde muy chiquitos aprendimos a asumir la responsabilidad de nuestros problemas para planificar que, cuidadosamente, tratar de arreglar las cosas cuando salen mal. Asumir la responsabilidad, claro que es importante, pero hay un punto en el que tratar de mantener todo unido se vuelve abrumador y llevamos cargas que nunca debieron de descansar sobre nuestros hombros. Mira, noches, meses, años sin dormir, obsesionados con lo que podría pasar, repitiendo conversaciones, encontrando soluciones o preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Y aquí es donde vengo a hablarte de lo que es la entrega. La entrega es esencial. Rendirte a Dios significa reconocer que Él es más fuerte que cualquier problema que enfrentamos. Significa confiar que su sabiduría supera nuestro entendimiento y que su amor para nosotros es más grande que nuestros miedos. Él me ama tanto que es más grande que mis miedos. Repítelo, hazlo. Él es más grande que todos mis miedos. Y cuando nos entregamos, admitimos que no podemos arreglar todo por nosotros mismos e invitamos a Dios: hazte cargo de estas partes de mi vida de la cual no puedo manejar. Y no es un signo de debilidad, sino un signo y un acto de valentía y de fe. Porque es el reconocimiento de que la verdadera fuerza proviene de apoyarse en Dios en lugar de depender únicamente de nosotros mismos. Y uno de los efectos más notables de la rendición es la paz que trae cuando soltamos el control. Cuando dejamos de luchar contra el flujo de la voluntad de Dios, cuando dejamos de agotarnos con la preocupación y el miedo y la ansiedad. La paz es el resultado natural de la entrega porque nos libera de esa tensión constante, de esa situación que crea el estrés. Y esta parte no depende de que las circunstancias cambien inmediatamente, puede no cambiar, o de que los problemas desaparezcan, pueden no desaparecer de la noche a la mañana. Pero es una calma profunda y duradera que permanece incluso cuando la vida es difícil. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente, de tal manera que cuando yo pongo mi confianza en Dios, muchas personas confunden la rendición con la renuncia, pero es algo muy diferente. Rendirse significa resignarse al fracaso o a la desesperanza, y la rendición, por otro lado, significa una decisión decidida de poner tu confianza en Dios y cooperar con su plan. Y significa seguir dando pasos hacia adelante, o sea, es descansar en el conocimiento de que Dios tiene el control. Y esa balanza, ese equilibrio, ese esfuerzo y confianza es totalmente fundamental. ¿Me explico? O sea, dejamos de preocuparnos o trabajar para encontrar soluciones. Realmente lo que estamos haciendo es todo lo que está en nuestra parte y le dejamos el resultado a Dios. Es una transformación que experimentamos porque cuando esos desafíos que estamos pasando, nos aferramos con fuerza para controlar los problemas, es algo bien tremendo porque es algo, yo le llamo grande y aterrador. Porque nuestra mente empieza a llenarse de escenario de que ¿qué pasaría si? Y no. La rendición cambia totalmente la perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que Él va a proveer lo que tú y yo ocupamos. O sea, este cambio produce miedo y ansiedad y nos permite hacerlo porque para eso es. Enfrentamos las dificultades con confianza y con coraje. Otra característica sumamente necesaria es la humildad, porque requiere que admitamos que no tenemos todas las respuestas, que tú y yo estamos limitados en nuestro poder y que los caminos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros. La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos y pensar más acerca de Dios. ¿Sí sabes cómo? Abrir nuestro corazón para recibir la guía y la sanidad y la paz de Dios. Esto derriba los muros de la autosuficiencia,
del orgullo que a menudo nos mantienen atrapados en el estrés y la preocupación. Rendirse a Dios también invita su gracia en nuestras vidas. La gracia es el favor merecido de Dios, su ayuda amorosa que nos dio incluso cuando no la merecemos. ¿Me explico? Y cuando yo me entrego, yo renuncio, yo me posiciono en la zona del favor de Dios para recibir esa gracia, porque reconozco que necesito más la ayuda de Dios. Y Él, como responde, nos llena de fuerza, de sabiduría, de paz, muchísimo más allá de lo que podíamos lograr tú y yo por nuestra propia cuenta. Esta gracia nos sostiene a través de pruebas, pero nos capacita para seguir avanzando, porque cuando pierdes todo y algo se complica, no es que se haya acabado y haya sido tu fin, es que Dios te está reposicionando. Mira, la rendición se puede expresar a través de la oración, de la meditación, de la reflexión intencional. Cuando ese estrés empiece a aumentar, en lugar de caer en esa espiral de preocupación, hagamos una pausa y oremos diciendo: Dios, te entrego esta situación, confío en que tú lo estás manejando. El simple hecho de ceder el control, porque eso hace que se aligere nuestra carga y que aporte una claridad a nuestros ojos, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, y con el tiempo haces de la práctica, más bien, haces de la rendición una práctica. Y eso fortalece muchísimo la fe y entrena tu corazón y el mío para descansar en el cuidado de Dios de una manera mucho más natural, no forzada. La rendición nos anima a vivir en el momento presente, porque el estrés a menudo proviene de centrarse en el futuro y qué va a pasar, el temor lo que va a suceder y lamentar lo que ya pasó, y nos quita el presente, y la entrega nos invita a liberar esas preocupaciones y vivir plenamente en el presente, confiando en que Dios está resolviendo los detalles. Y ese enfoque, el momento presente, nos permite apreciar la vida mucho más profundamente, encontrando gozo en las pequeñas bendiciones y experimentamos esa paz de Dios diariamente. Porque esa entrega fortalece nuestra relación con los demás cuando no estamos abrumados por el estrés. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más disponibles para apoyar a quienes nos rodean. Y esa paz se convierte en una fuente de aliento para otros que están luchando. La entrega nos libera de ser consumidos por nuestros propios problemas y nos permite amar y servir más libremente a los demás. En resumen, no se trata de rendirse o perder la esperanza. Se trata de reconocer la fuerza de Dios y elegir completamente confiar en Él. La rendición nos libera de ese estrés, de esa pesada carga de controlarlo todo, y abre la puerta a una paz que solamente Dios puede proporcionar. Esa paz que calma tu corazón, que renueva tu mente, que te capacita para enfrentar la vida, para tener valentía en los desafíos y confianza. Pero la rendición es el camino, la brecha del estrés a la serenidad, del miedo a la fe y de la lucha al descanso. Abraza al rendirte, descubre la libertad y la paz que provienen de confiar en Dios, que siempre está trabajando para nuestro bien. O sea, mucha gente dice: sí, tú estás esperando nada más que todo pase sin que tú hagas nada. No. La fe verdadera es algo mucho más dinámico y activo. Confiar en Dios no significa sentarse pasivamente y esperar que las cosas caigan mágicamente del lugar. No. La fe requiere que tomemos medidas responsables y alinearnos con la voluntad de Dios, y que luego esperemos pacientemente su tiempo. Y este equilibrio entre acción y paciencia es sumamente esencial, porque las soluciones de Dios a veces se desarrollan gradualmente, y la paciencia es la que nos ayuda a soportar ese periodo de espera sin perder la esperanza. Pero cuando hablamos de actuar como parte de la fe, significa que no ignoramos tu responsabilidad, mi responsabilidad, ni nos negamos a enfrentar desafíos. Porque la fe nos motiva a tomar decisiones sabias, a trabajar diligentemente y seguir los pasos que están bajo nuestro control. O sea, ejemplo, si alguien está enfrentando dificultades financieras, la fe no significa orar y no hacer nada, significa orar pero también buscar empleo, presupuestar seriamente, pedir orientación. Y si alguien está luchando con la salud, la fe no significa evita la ayuda médica, significa confiar en el poder de Dios para sanar y al mismo tiempo cuidar el cuerpo siguiendo los consejos médicos, viviendo saludablemente. Tomemos acciones responsables y seamos socios de Dios en nuestras vidas diarias. El Señor nos está observando y a menudo obra a través de nuestras elecciones, esfuerzos y obediencia.
Y tenemos que responder con una acción inspirada por la fe, alineándonos a la voluntad de Dios para convertirnos en participantes activos de su plan. Es como una cooperación esencial donde las bendiciones y respuestas de Dios llegan a través de las puertas que se abren por nuestra obediencia y diligencia. ¿Sí me explico? La fe sin obras es incompleta, porque Dios espera que hagamos nuestra parte así como Él hace la suya. Entonces entremos en esa fase diferente que es la espera. La espera es donde entra la paciencia, y esperar es el tiempo de Dios. Y es algo difícil, es uno de los aspectos inmediatos, porque vivimos en una cultura que valora que la gratificación instantánea. Y a veces cuando no vemos eso es como que frustrante y desalentador. Pero es una expresión vital de fe. Significa que yo creo y que tú crees que Dios sigue obrando incluso cuando no vemos el progreso. Significa que nos aferramos a la esperanza y a la confianza, a las promesas de Dios, a pesar de los retrasos o contratiempos, porque la paciencia no es una resignación pasiva, sino es una postura activa de confianza, o sea, es elegir descansar en la soberanía de Dios, en lugar de apresurarme por miedo e impaciencia, y esa actitud me ayuda a soportar las dificultades que a menudo vienen con la espera. La incertidumbre, la duda, la tentación de rendirnos, es algo tremendo porque la paciencia nos permite permanecer firmes sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que Él traerá resultado correcto en su manera y en su tiempo. Tenemos que estar centrados en esta etapa de crecimiento y de preparación, porque a veces las respuestas no llegan inmediatamente, porque Él está usando este periodo de espera ¿para qué? Para moldearnos, para enseñarnos, para darnos lecciones valiosas y para preparar circunstancias para una bendición mayor. Pero todo el proceso requiere fe para que confiemos que la espera tiene un propósito y que la demora de Dios no era una negación. Creamos el plan de Dios, que es bueno, incluso si no coincide con nuestro cronograma o expectativas. Es un equilibrio entre acción y paciencia, y lo puedes ver en toda la palabra de Dios. Muchos héroes bíblicos dieron pasos de fe al obedecer los mandamientos de Dios mientras esperaban que se cumplieran sus promesas. Acuérdate, Abraham se mudó a otra tierra confiando en la promesa de Dios. José trabajó fielmente en circunstancias difíciles antes de saltar a la fama. David peleó batallas, pero esperó en convertirse en rey hasta el tiempo de Dios. O sea, la fe no es como, pégale lo más rápido que puedas. No. Es un viaje que implica tanto el hacer como esperar. El avanzar en obediencia. Un esfuerzo incluso cuando los resultados no son inmediatos. Y confiar en Dios mientras hacemos lo que podemos con los recursos y oportunidades que tenemos. Significa aprender a estar quieto y esperar sin ansiedad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estar quieto y esperar sin ansiedad, porque sabemos que Dios tiene el control y que está obrando todas las cosas para nuestro bien. Esa paciencia fortalece nuestro carácter y profundiza nuestra relación con Dios. Pero mientras esperamos, estamos aprendiendo a confiar en Él más plenamente y a orar más fervientemente y a buscar su guía continuamente. No es tiempo perdido. Aparentemente sí, pero no lo es. O sea, la fe involucra la acción y la paciencia y nos protege de los extremos de la pasividad y la ansiedad. Tengamos fe responsable y evitemos la pereza o el fatalismo. Evitemos el pánico, el estrés, las decisiones impulsivas y busquemos y promovemos la paz, porque sabemos que hemos hecho nuestra parte y confiamos que Dios hará lo suyo. La fe requiere acción como paciencia y tomar medidas responsables alineadas con su voluntad, decisiones sabias, trabajando diligentemente y esperar fervientemente en el tiempo de Dios perfecto, creyendo que Él está trabajando activamente incluso cuando yo no puedo verlo. Tienes que entender lo que el Señor hoy nos está hablando. La fe no es pasiva. Es un viaje vibrante de hacer y esperar, confiando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. El estrés
estoy cerrando, es una experiencia común en la vida. Pero la buena noticia es que podemos tomar medidas prácticas para reducirlo y encontrar la paz, mientras que la fe y la confianza en Dios toman la base para superar ese estrés mugroso. Pongamos esa confianza en acción. Tengamos hábitos y prácticas específicas que nos ayuden a esforzarnos en la provisión de Dios y protege tu bienestar mental y físico. Ora intencionalmente, medita las promesas de Dios, rodéate de gente alentadora, practica la gratitud, cuida tu salud en general y vas a tener una defensa tremenda contra el abrumador estrés. Una de las mejores acciones es orar, porque la oración no es nada más pedirle solo ayuda a Dios. Es una línea directa de comunicación con el Creador del universo. Y cuando tú y yo oramos, llevamos nuestras preocupaciones ante Dios reconociendo que ocupamos su guianza, su fortaleza y nos permite cambiar nuestro enfoque. ¿Me explico? Le entregamos las cosas para el que es más grande que cualquier problema. Calma nuestros pensamientos ansiosos y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Medita la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos que hablan directamente de nuestros miedos, de ansiedades, de luchas. Meditar en estas promesas significa leer, reflexionar, apropiarte los versículos y no estar ansioso por nada. Tenemos que tener acción de gracias. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7 creo que es. Mira, métete en la verdad de Dios. Esa es lo que te lleva a confiar en Él, a estar menos preocupado y a estar rodeado de gente buena que te alienta. Tenemos que empezar, tenemos que hacerlo, tenemos que tener gratitud, tenemos que reconfigurar nuestro cerebro para llenarlo de bendiciones en lugar de cargas. Escribe las cosas por las que estás agradecido. Escribe los actos de bondad del Señor todos los días. Porque la gratitud nos recuerda que Dios es fiel, incluso en tiempos difíciles. Porque nos ancla en esa realidad de que Dios provee absolutamente todo. Tienes que distraerte, hacer tu ejercicio, porque la conexión física y mental es vital. Duerme lo suficiente, aliméntate bien, empieza a avanzar. Empieza a llenarte de la fuerza de Dios. La oración y la meditación nos conectan con la fuerza, con las promesas y la palabra de Dios, con la paz. Ya es momento de contrarrestar el miedo y la frustración y el estrés. No son soluciones rápidas, pero son hábitos para toda la vida que requieren consistencia y dedicación. El estrés va a seguir llegando, pero con esto que hemos hablado el día de hoy, lo vas a enfrentar con una gran intensidad, paz y confianza. Nunca solo porque Dios está con nosotros. El estrés es un espíritu ya vencido. Reducir el estrés implica una combinación de hábitos espirituales, emocionales, pero también físicos. Y involucran a la comunidad, la práctica, la gratitud, nuestra salud, y todo eso empieza a cambiar nuestra manera de ser. Empieza a equiparte para cómo manejar el estrés, experimentar la paz de Dios y vivir con una conciencia tranquila, una confianza arraigada en la fe. El estrés es el mayor ladrón de alegría de nuestras vidas. Y cuando cargamos un estrés innecesario, pesa mucho en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos roba todos los placeres simples y la profunda satisfacción de la vida diaria. ¿Me explico? Y esa perspectiva hace que los problemas parezcan más grandes y abrumadores de lo que son. La presión persistente del estrés nubla nuestra visión, nos deja ansiosos, fatigados, emocionalmente cansados. Y en este estado la alegría se desaparece. Se nos va de los dedos como agua y nos consumimos en la preocupación y en el miedo. Pero esta pérdida de gozo no solamente nos afecta personalmente, sino también limita las bendiciones que podemos compartir con los demás. Y dejamos de ser una influencia positiva.
Ese estrés crea una barrera entre nosotros y la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Y el peso del estrés presiona nuestro espíritu. ¿Y cómo terminas? Frustrado, desesperado, enojado. Pero tenemos que estar llenos de gratitud y de paz. Es que así tenemos que empezar a abrir nuestros ojos a la belleza de la creación, a la bondad de los demás y a las muchas formas en que Dios está obrando en nuestras vidas. Dejemos de enfocarnos en las dificultades. Reconozcamos las bendiciones ya presentes. Entendamos algo, no estemos aislados. Dejemos de estar abrumados por la ansiedad. No. Tenemos que empezar a dar pasos de fe, a tener aliento, a tener gozo. Entendamos el punto de lo que el Señor nos está diciendo. Hoy estamos abiertos y mucho más disponibles para los demás. Nuestra alegría renovada nos permite estar presentes, compasivos, solidarios. Somos una fuente de esperanza y de aliento. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, hay problemas reales y apremiantes, yo sé, pero estamos eligiendo liberar cargas innecesarias a Dios. Ya estamos sumándonos a su paz. Y este acto de entrega que hemos hecho y que nos está transformando nos libera de esas cadenas de la preocupación y nos abre los ojos a la bondad que nos rodea. Ten gozo, hermano, hermana, amigo y amiga. En lugar de sentirnos agobiados por la negatividad o la tensión, reflejemos la paz de Dios y esperemos este cambio. Amén. Tengamos una presencia tranquila y alegre que anima a los demás que están luchando, recordándoles que la paz es posible incluso en tiempos difíciles. Bendice a los demás emocional y espiritualmente. Sé más generoso, dedica más tiempo a la oración, más energía. Tenemos que invertir profundamente en poner a trabajar nuestros dones y responder a las necesidades que rodean a los demás con un corazón dispuesto. Tenemos que tener la capacidad de escuchar y responder a la guía de Dios. Porque cuando nuestra mente está llena de preocupación, podemos pasar por alto lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Pero tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios. Y esta pieza realza aún mucho más nuestro gozo y nos permite vivir esas bendiciones que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para que las compartamos. La vida siempre va a presentar desafíos. Siempre va a querer quitarnos la fe y nuestra resistencia, nuestra paciencia. Pero tenemos nosotros que entender, ya estamos listos. Ya soy la plataforma que estabas esperando, Señor, para tu palabra, para tu reino, Señor. Señor, ahora veo la vida abundante que me ofreces. Gracias, Padre, porque hoy dejo ir el estrés y abrazo la fe y la entrega, el gozo y la paz. Gracias, Señor, por este gozo renovado. Gracias por el aliento, por la bendición que ha marcado una diferencia positiva en todas nuestras comunidades y vida. Gracias por el poder sustentador de la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy la recibimos todos los que escuchamos este mensaje. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, bendito Rey. Gracias, Señor, por esta manera de enseñarnos, Padre, cómo tenemos que actuar. Tú ya lo hiciste, Padre, te damos gracias. Ya lo hiciste. Y a ti sea la gloria, Señor. Como siempre te invito a que le des clic a la campanita, a que compartas esta palabra. No te quedes nada más con ella. Trabaja la fe. Y nosotros nada más nos sostenemos a través de diezmos y ofrendas. Entonces, si tú quieres que esto siga creciendo, si crees que esto es de bendición para alguien, puedes poner tu apoyo ahí bien en la liga. Puedes realmente ayudar que ese ministerio sea mucho más conocido y que más gente reciba esta voz de aliento, esta unción, esta liberación para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, diciendo: viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.